Hay diferentes maneras en que el Señor nos guía a las personas que enseñamos, y pues viene la manera secuencial en que lo hacemos la gran mayoría de las veces acá. Otras veces, como lo hemos hecho ya en varias ocasiones este año, por un énfasis que tenemos que entender como iglesia. Pero esta reflexión de hoy surgió de una preocupación, básicamente. Y ha sido bonito el proceso que el Señor me llevó durante estos días, realmente no toda la semana, los últimos 4 días, hacia esta reflexión del día de hoy. El título de la reflexión de hoy es Creados de nuevo en Cristo. ¿Cuál es el título? Creados de nuevo en Cristo. Cuando a una persona le preguntamos, cuando mueras, ¿para dónde vas? ¿Recuerdan esas preguntas que tenemos allí, que hemos hecho por muchos años? Cuando mueras, ¿a dónde vas? Y todas las personas normalmente dicen, al cielo. Y la siguiente pregunta, ¿por qué crees que vas al cielo? Y bueno, no vamos a entrar en todo el debate, pero sea la que sea la respuesta, nosotros vamos a darle la explicación y le vamos a decir que por fe en Jesucristo, ¿qué más le decimos? Por gracia, solo Cristo, sola fe, sola escritura, ¿sí? Todo esto que le recordamos y que desde luego es así, eso es lo que nos dice la Biblia. Por gracia han sido salvos por medio de la fe. Y eso es un regalo de Dios. No crea que es por obras. Todo esto es correcto. Vamos a mirar el texto, bandera, que utilizamos para esta enseñanza. ¿Cuál es? ¿Si alguien lo recuerda? Efesios 2, 8 y 9. Vamos a leer hasta el 10. Dice así: Dios los salvó por su gracia, por medio de la fe. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios y no se obtiene por obras. Esto es así para que nadie se sienta orgulloso. ¿Estamos de acuerdo en eso? Claro. Y normalmente esos 2 versículos, creo yo, así no lo digamos perfecto, pero lo podríamos exponer de una manera básicamente completa, ¿cierto? Podríamos decirlo, así no lo sepamos. Normalmente lo sabemos en Reina Valera, ¿cierto? ¿Quién lo sabe en Reina Valera? Por gracia sois, por medio de la fe, pues es don de Dios, exacto. No por obras, para que nadie se gloríe. Esa es la Reina Valera, la que normalmente aprendimos. ¿Qué pasa? Esta parte es la que nosotros resaltamos. Versículos 8 y 9. ¿Está perfecto? Claro que sí, es así. Pero hemos tenido, la iglesia evangélica, el protestantismo, hemos tenido un pequeño problema que surgió cuando nació el protestantismo. Es algo que algunos autores llaman el doctrinismo. ¿Qué es doctrinismo? Doctrinismo es lo que hizo la Reforma, es decir, vamos a revisar la doctrina porque la iglesia tiene la doctrina mal. Vamos a revisar la doctrina. Por eso, nuestra mayor preocupación cuando un familiar comienza a encontrarse con alguna iglesia, o alguien de nosotros se va a otra ciudad, a otro país, y comienza a buscar una iglesia con la cual encontrarse, ¿cuál es nuestra mayor preocupación? Exactamente, la pregunta es de sana doctrina. Esa es nuestra preocupación, es de sana doctrina. Pero entonces vamos a revisar algo. El cristianismo no solo es sana
doctrina. Si nos quedamos solo en la sana doctrina, nos quedamos con una parte del cristianismo, ese doctrinismo. Allí, no importa cómo desarrollen su vida las personas de esa iglesia con la cual usted se va a ir a congregar, lo importante es que tengan sana doctrina. Por eso tenemos que leer el paquete completo. El versículo 10 dice así: somos creación de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús para que hagamos las buenas obras que preparó para nosotros tiempo atrás. Entonces, de este versículo 10, ¿qué es lo importante? Exactamente. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Lo importante es si esa sana doctrina está siendo expuesta, está siendo enseñada, está siendo entendida por personas que han sido creadas de nuevo en Cristo Jesús. Porque podemos tener una muy buena doctrina, podemos entender perfectamente los versículos 8 y 9, exponerlos y no haber sido creados de nuevo en Cristo Jesús. Por eso, lo importante es que cada persona que tiene buena doctrina haya resucitado en Cristo, haya tenido un nuevo nacimiento, sean nuevas criaturas, pueda decir: yo morí con Cristo, resucité con Cristo, habito en Cristo, soy una nueva criatura. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Yo habito en Cristo, yo estoy revestido por el nuevo hombre, o del nuevo hombre, como dice Pablo. Eso es lo importante. Entonces, Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. ¿Y qué dice después? Para que hagamos. Entonces, la vida cristiana no es solo doctrina. La vida cristiana se traduce en hacer las buenas obras. Ahora vamos a ver qué son las buenas obras. Pero está en hacer. Se traduce en hacer. Ahora, ¿somos nosotros los que hacemos? Por eso es necesario entender que Él nos creó de nuevo, ¿cómo? En Cristo Jesús. Es decir, estamos en Él, y como estamos en Él, Él actúa, y como nosotros estamos en Él, pues actuamos lo que Él actúa. Ahora, ¿cuánto nos falta para que eso realmente sea verdad en nuestras vidas? Pues cada uno de nosotros sabe cómo ha ido madurando en Cristo. Y personalmente sé que me falta muchísimo, pero no podemos olvidar qué es lo que quiere hacer el Señor en nosotros. Eso no lo podemos perder de vista. No es excusa que me falte mucho o que me falte poco. La meta está allá. Y hacia allá es que tenemos que caminar, que dejar que el Señor obre. ¿Cuál es la evidencia de en quién habitamos? Si nosotros revisamos nuestra vida, ¿cuál es la evidencia que si realmente yo habito en Cristo? Si yo reviso mi último mes, con quien hablé, en donde estuve, lo que practiqué, lo que pensé, ¿cuánto es cosecha de mi viejo hombre y cuánto es realmente Cristo obrando a través de mí? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Eso es lo que tenemos que ir revisando. Por eso no simplemente es preguntar a la persona: oye, ¿allá hay sana doctrina? Tal vez revisa un poco más para mirar si lo que sucede en ese grupo de personas evidencia que habitan en Cristo. Y desde luego, como tenemos que poner el dedo en la llaga, si nos miran desde afuera, van a decir: sí, ese grupo de personas es una iglesia que habita en Cristo.
¿qué se podría decir? ¿Qué se podría pensar? Voy a leer unos apartes de un libro de un hombre que yo sé que algunos de ustedes conocen, se llama César Vidal, ¿cierto? ¿Han escuchado hablar de César Vidal? Espectacular, es un hombre serio, es un historiador, es un hombre que lo invitan en muchos lugares del mundo para exponer de historia, de política, de sociología, de muchos temas. César Vidal. Hay un libro que se llama Más que un rabino, la vida y enseñanzas de Jesús el judío. Así, esa es la portada del libro. Y vamos a leer unos apartes del capítulo 1. Vino un hombre llamado Juan. Les advierto, algunas cosas que voy a leer son un poco fuertes, pero simplemente estoy leyendo lo que dice el libro. Vamos a mirar lo que dice allí. Dice: en el año 25 después de Cristo, hizo irrupción en la vida de Israel un personaje que ha pasado a la historia con el nombre de Juan el Bautista. Si deseas leer el texto de César Vidal, el cual leímos en el servicio, pon pausa, lo lees, dejas avanzar hasta la siguiente página, vuelves a poner pausa y lo lees, y así hasta el final. En el caso de Roma, durante los ministerios de Juan primero y de Jesús después, la cúspide de la pirámide la ocupaba un pervertido sexual que no tenía el menor escrúpulo a la hora de violar a hombres y a mujeres o de abusar de niños. ¿A qué época se parece? A esta. Estoy leyendo, si no pusiera los nombres, podríamos decir que estamos leyendo algo del siglo XXI. Más adelante, dice este autor, ya para terminar, dice: suele ser un hábito común el hablar pésimamente de la época que le toca vivir a cada uno, e incluso recibirse a un pasado supuestamente ideal y perdido. Sin embargo, se mire como se mire, las coordenadas cronológicas expuestas por Lucas en pocas frases resultan dignas de reflexión. El mundo en que Juan, tras el Jesús, iban a comenzar su ministerio era un cosmos en cuya cúspide un degenerado moral renunciaba al ejercicio del poder para entregarse al abuso sexual de hombres, mujeres y niños, donde su representante era un hombre que carecía de escrúpulos morales, pero también tenía una veta oculta de cobardía, donde Israel seguía estando en manos de gobernantes malvados y corruptos, pero a la vez desprovistos del talento político de Herodes el Grande, y donde la esperanza espiritual quedaba encarnada en una jerarquía religiosa pervertida, en la que el nepotismo y la codicia resultaban más importantes que la oración y el temor de Dios. En tan poco atractivo contexto, Juan el Bautista comenzó a predicar en el desierto, siendo precedente al Mesías, y aproximadamente medio año antes que Jesús hiciera acto de presencia. El cristianismo comienza en medio de una sociedad inmoral, corrupta, corrompida, donde los gobernantes son de lo peor, igual que hoy. Pero en medio de este panorama, Jesús le dice a sus discípulos, le dice a su iglesia cómo deben vivir, cuál es la manera como deben vivir. Y me pareció oportuno recordar algunos pasajes, comenzando por las bienaventuranzas que Jesús le da a sus discípulos, que le da a la iglesia al iniciar el Sermón del Monte, que dicen muchos es la constitución
el reino de Dios. Y comienza las bienaventuranzas así: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. En estas primeras bienaventuranzas está hablando del carácter de la persona del reino de los cielos. Es menesterosa espiritual, es pobre en espíritu, es decir, sabe que necesita de Dios, que por sí mismo no tiene nada. Pero también hay otras características, no me voy a detener allí porque vamos a enfocarnos desde otra perspectiva. Vamos a ver no solo lo que son, sino ahora lo que hacen. Las siguientes bienaventuranzas dice: bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Y aquí ya comienza con el hacer, ¿cierto? Misericordia, misericordia. Después dice: bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Es decir, los que reaccionan con un corazón limpio, limpiado por Cristo. Y acá quiero hacer un énfasis, primero porque a veces no revisamos nuestra vida a la luz de los valores del reino. Es muy fácil hablar de ayudar al necesitado, es muy fácil hablar de darle o de guiar a una persona a tener una mejor familia o a vivir ciertos valores morales o éticos. Pero me quise detener y ya vamos a mirar por qué a la siguiente bienaventuranza. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Procurar la paz. Y cuando yo estuve revisando esto, el Señor sí que me hizo mirar cuánto me hace falta a mí en esta área. Y yo creo que a veces nos gusta mirar otros aspectos, pero los aspectos que nos tocan a nosotros, a veces no nos gusta mirarlos. Por eso dije, vamos a ir a mirar allí. Dice después: bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de Dios. Entonces, ¿cómo procurar la paz y ser llamado hijo de Dios, que es el que procura la paz, en medio de una persecución y por causa de la justicia, es decir, por causa de Cristo? ¿Cómo procurar la paz? Dice a continuación: bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente, por ladrones, por tramposos, ¿sí no? Por causa de Cristo. Pero ¿por qué me van a perseguir y por qué me van a insultar? ¿Y por qué van a hacer todas estas cosas en contra de mí? Pues porque es por causa de Cristo. Porque el que es del reino de Dios incomoda, molesta al que no es del reino de Dios. Le huele feo. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Y termina esto con un texto que tal vez todos lo hemos dicho una y otra vez y lo sabemos y lo recomendamos y nos lo recomendamos a nosotros mismos. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez?
ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. ¿Cómo ser sal? Las bienaventuranzas anteriores no lo dijeron. Misericordia, limpieza de corazón, procurar la paz, acciones. Y después dice, ¿ustedes qué? Son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Y termina diciendo, así brille la luz de ustedes delante de los hombres. ¿Para qué? Vean sus buenas acciones. ¿Doctrina? Sí, doctrina, porque necesitamos saber cuál es la voluntad del Señor. Pero hemos sido creados de nuevo en Cristo Jesús para accionar. Y accionar no es vivir una vida en las tinieblas y salir a cantar o salir a dar limosna o salir a un servicio eclesial. Las acciones son en general. Más adelante encontramos cómo eso de procurar la paz, y es allí donde hoy quiero insistir. Mateo 5, 38 y 39, y estos son unos versículos que han sido escondidos tal vez, o los leemos pero no hacemos mucho énfasis en ellos. Dice así: ustedes han oído que se dijo, todavía estamos en el Sermón del Monte, ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistan al que es malo, antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y miren, yo he escuchado tantas explicaciones de este versículo de cuando te abofeteen la mejilla derecha, ponle la otra. Unos dicen que no, que lo que pasa es que cuando le pone la otra es para burlarse del que le pegó. Otros dicen, no, si vamos al idioma latín, no fue escrito en latín, fue escrito en griego, vamos al griego. Pero entonces toman los textos en latín donde tergiversaron la palabra. Otros dicen, no, es que eso era para los apóstoles. Pero, ¿cuál es el centro de estos dos versículos? No. Eso, ¿cuál es? No resistan al que es malo. ¿A alguien le gusta que le digan eso? No nos gusta. Algunos han llamado esto la ética de no resistencia del cristiano. No resista al malo. Usted no está ahí para salir a que le reivindiquen los derechos. Eso lo hacen los del mundo. El cristiano no resiste al malo. ¿Pero cómo así? Bueno, Jesús lo hizo. Y podemos ver muchos textos, tuve que escoger algunos para mostrar o señalar el punto. Lucas 22 del 47 al 51. Estamos ya allí en el huerto de los olivos. Van a prender a Jesús y dice así, Lucas 22, 47 al 51. Mientras todavía estaba él hablando, llegó una multitud, y el que se llamaba Judas, uno de los 12 apóstoles, iba delante de ellos, y se acercó para besar a Jesús. Pero Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Cuando los que rodeaban a Jesús vieron lo que iba a suceder, dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? Nuestra reacción, ¿no? No vamos a permitir que a nuestro maestro lo atrapen. Y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Pero Jesús, ¿qué dijo?
Deténganse. Basta de eso. ¿Cómo se llama eso? No resistencia. No resistan al que es malo. Deténganse, basta de esta. Y tocando la oreja del siervo, ¿qué hizo? Lo sanó. Reaccionó con amor, misericordia. Eso es lo que hizo Jesús. En otro texto, Juan 18, versículo 36, esto se desarrolla en el juicio contra Jesús, un juicio amañado que ya lo conocemos bien. Jesús le respondió: mi reino no es de este mundo. Y mire lo que le dice Jesús: si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. ¿Cómo se actúa en este mundo? Peleando, reivindicándose, levantando la voz, peleando. Pero dice al final: pero ahora mi reino no es de este mundo. Desde el Antiguo Testamento, en esta profecía preciosa, mesiánica, en Isaías 53, ya vemos esa no resistencia. Ya lo decía allí, Isaías 53, 7. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, ¿qué? No pronunció ni una sola palabra de queja. Como si fuera un cordero lo llevaron al matadero. Como oveja que ante sus trasquiladores permanecía muda, permaneció callado ante quienes lo condenaban. ¿Recuerdan el contexto social en que está Jesús? Una cúpula pervertida, todo es inmoral, y él podría decir: no, yo tengo la razón, los valores con que se deben vivir son estos, y vamos a luchar por estos valores. No pronunció ni una sola palabra de queja. Pedro, años más tarde, ya ancianito, el apóstol Pedro, está escribiéndole a los cristianos que están dispersos y les recuerda algo especial. En la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 20 y 21, dice: es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal. ¿Qué mérito hay? Me pegaron por pícaro, me golpearon porque se dieron cuenta que me estaba robando los esferos de la empresa, me quitaron o me echaron del trabajo porque se dieron cuenta que me dormía en las horas de trabajo. Eso no hay mérito. Dice a continuación: pero si sufren por hacer lo bueno, ¿y qué? Y lo soportan con paciencia, y se levantan, no, lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes, porque para este propósito han sido llamados, aunque eso signifique que tengan que sufrir. ¿Qué dice a continuación? Tal como Cristo sufrió por ustedes. Y miren esto: Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Entonces esa excusa: no, es que era Jesús, es que, pues obvio, ¿cómo no? No, Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. ¿Qué sucede con la iglesia cuando la iglesia inicia, cuando la iglesia comienza a esparcirse por todo el mundo? Antes de eso, en el momento que comienza la persecución, ¿cuándo comienza la persecución? ¿Cuando apedrean a quién? A Esteban, exactamente. Dice Hechos 59 y 60. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó: ¿qué? Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y al terminar de pronunciar aquellas palabras, murió. ¿Esas palabras son de qué?
Sí, pero ¿qué expresan? No resistir, no resistir, perdonar. Él no gritó, ¡ey! Atáquenlos, vénganse de estos malhechores que me acaban de matar. No dijo, llamen a mi familia y a mis amigos para que vengan mi muerte. A continuación, dice así, en Hechos 8:1, es el versículo siguiente. Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén, y todos los creyentes salieron con espadas y lucharon contra los perseguidores, se escondían detrás de los muros y lanzaban piedras contra ellos. No. Y todos los creyentes, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. No enfrentaron, se dispersaron. No nos gusta, ¿verdad que no nos gusta? Pero es la Biblia. Hechos 14, 19 al 22 dice: luego unos judíos llegaron de Antioquía e Iconio. ¿De dónde llegaron? De Iconio. Y lograron poner a la multitud de su lado, es decir, contra los cristianos. Dice, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó y entró en la ciudad. Al día siguiente Pablo partió con Bernabé a Derbe. Después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, ¿qué hicieron? Volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Es decir, a las ciudades de donde eran estas personas que convencieron que los mataran, a Iconio, donde fortalecieron a los discípulos y los animaron a seguir firmes en la fe. Les decían, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No es ser sufrientes, no es buscar el sufrimiento. Es que al estar en un mundo que va en contravía de los valores, de la vida en el reino de Dios, pues desde luego vamos a sufrir, nos van a rechazar, porque somos incómodos, porque ponemos la marca donde es, porque no decimos hay que ir el domingo a un servicio y seguir la vida normal. No, es porque nos volvemos incómodos en el trabajo, en la casa, con los vecinos. Nos volvemos incómodos porque nuestra forma de vivir muestra en quién habitamos, y eso incomoda. Vamos a otro texto allí en Hechos 17, del 5 al 7. Pero los judíos, llenos de envidia, llevaron algunos maleantes callejeros, imagínense, fueron a recoger personas por las plazas, dice otra versión. Algunos maleantes callejeros organizaron una turba y alborotaron la ciudad. Asaltaron la casa de Jasón. ¿Por qué? Pues querían llevar a Pablo y a Silas ante el consejo municipal para que los castigaran. Al no encontrarlos, porque se habían ido, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando. Miren lo que gritaban, y por favor, esto tenemos que recordarlo. Miren lo que gritaron. Estos que han trastornado al mundo han venido acá también. ¿Cómo trastornaron el mundo? ¿Cómo, perdón? Exactamente. Con sus vidas. No porque salían en los medios de comunicación más afamados. No porque tenían llave con el emperador. No porque eran los consentidos de los gobernadores. No, porque su forma de vida,
que iba en contravía de todo. Golpeaba y golpeaba y golpeaba sin ni siquiera levantar la voz. Sin ni siquiera levantar la voz. Su vida trastornaba al mundo. Y Jasón los ha recibido. Todos ellos son traidores. ¿Por qué son traidores? ¡Wow! Porque andan diciendo que el rey es Jesús y no el César. Estos no se someten a los gobernantes de este mundo. Ellos obedecen únicamente ¿a quién? A Jesús. A Jesús. El cristianismo no solo es doctrina. Sí, claro, tenemos que velar por la doctrina. Pero si solo es doctrina, no es cristianismo, es doctrinismo. Doctrina más vida, más la expresión de Cristo en nosotros. Los reformadores hicieron lo que se llama la reforma magisterial. Claro que sí, había que revisar lo que se estaba enseñando y comenzar a enseñar la Biblia, desde la Biblia. Pero les falta un pedacito y nos dejaron eso aquí metido. ¿Es sana doctrina? ¿Es sana doctrina? ¿Es sana doctrina? Y la otra pregunta, ¿dónde está? ¿Estamos viviendo en Cristo? Nuestra expresión, la manera como opera nuestra vida, ¿es en Cristo? ¿O simplemente tenemos una muy buena doctrina? ¿Cuántas? O de pronto, no sé si aquí hay alguien que haya estudiado una carrera o una ingeniería o técnico que tenga que ver con máquinas. No, los técnicos no tienen ese problema, los ingenieros sí. Sale uno con toda la teoría y le ponen a uno la máquina al frente. Sabe perfectamente cómo se mueve, dónde está, para qué sirve, las fuerzas, los movimientos, todo, pero opérela. No puede. Es más, ¿cuántas veces, no estoy diciendo que todos, hemos visto construir una pared? A ver, si a mí me ponen un poco de ladrillos y la arena y el cemento y me dicen construir una pared, pues de pronto hago un bojote. Pero eso no es una pared, es un bojote ahí. Puedo tener la teoría, pero es que el cristianismo no es teoría, no es doctrina. Hay que operar en Cristo. Por eso, Efesios 2, del 8 al 10 es tan importante, porque ahí nos habla de la doctrina, pero también de la práctica. Sí, Dios nos salvó por su gracia, por medio de la fe. No tenemos ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. No se obtiene por obras, claro que sí. ¿Por qué? Porque no tenemos de qué enorgullecernos. Listo, doctrina, práctica. Somos creación de Dios. Sí soy creación de Dios. ¿Cómo lo sé? Porque he sido creado ¿en dónde? En Cristo Jesús. Habito en Él, resucité en Él. Y como resucité en Él, de nuevo en Cristo Jesús, hago las obras. ¿Cuáles obras? Las que Él hace a través de mí. ¿Cuáles son las obras? Y por eso era tan delicado pensar en esto. Por ejemplo, ¿cómo reacciono yo? Mi sí es sí, mi no es no.
O así yo jure por el templo y por los altares y por Dios y por todo y los cielos, termino no cumpliendo, no haciendo lo que dije. Y sí es sí, y no es no. Mi mente, ¿cómo opera mi mente? El doctrinismo se fortaleció con algo que se llamó la cristiandad. ¿Qué palabra acabo de decir? Cristiandad. No dije cristianismo, dije cristiandad. Dije, el doctrinismo se fortaleció con un sistema llamado cristiandad. Y vamos a ver qué es esto de la cristiandad, que no es cristianismo. Y de pronto nos vamos a dar cuenta que, wow, yo estaba en el sistema de la cristiandad, pero no había entendido el cristianismo. La cristiandad surgió en el siglo IV. Constantino y sus sucesores llevaron gradualmente al Imperio Romano a ser oficialmente cristiano. Por medio de una mezcla de persuasión, incentivos y fuerza, los ciudadanos del imperio fueron adoptando la fe cristiana. Es decir, ahora la religión oficial es el cristianismo. De aquí en adelante todos los que son del Imperio Romano son cristianos. Y si no le gusta, pues le toca irse convirtiendo. Pero si le gusta, le vamos a dar subsidios, le vamos a dar apoyos. Va a tener ciertas preferencias. Cristiandad fue una región geográfica en la cual casi toda la población era nominalmente cristiana. El Imperio Romano, pero después vino también a las Américas y por todo el mundo se esparció. Y cuando se funda un pueblo, ¿qué es lo primero que se hacía? No sé si todavía se hace. Sí, no, pero se funda el pueblo. ¿Qué era lo primero que se construía? La catedral. Y si ustedes se dan cuenta, la catedral es un edificio más alto, o en esa época era más alto, ahora hay unos rascacielos, pero en los pueblos es el edificio más alto con una punta, diciéndole a todos, aquí manda la religión cristiana, o aquí manda el cristianismo. Punto. Era una región donde todo olía a cristianismo. Fue una civilización permeada por el relato, el lenguaje, los símbolos y los ritmos del cristianismo. Permanentemente, desde niños, escuchábamos la Navidad, la Semana Santa, las fiestas, todo se movía en torno al cristianismo. Y eso iba entrando dentro de las personas. No porque fueran convertidas, sino porque vivían en la cristiandad, en esa civilización. Era un sistema político de mutuo beneficio entre el Estado y la Iglesia, a veces problemático, pero en muchos casos útil para la legitimación. Entonces, el emperador o el rey aprobaba o le daba ayudas o le daba subsidios primero al Papa, pero después del protestantismo a los diferentes reformadores. Así fue como Zwinglio era apoyado por el rey de su zona, Lutero era apoyado por el rey de su zona, y cada uno de ellos pues al mismo tiempo le retribuía dándole la bendición a cada uno de estos reyes. Por eso cuando Zwinglio comenzó a decir que el bautismo infantil no era bíblico, ¿qué pasó? El rey se enojó. Un momento, ¿cómo así? Si usted empieza a bautizar adultos, ¿cómo los censamos? Necesitamos que sea ciudadano desde bebé, porque él va a cobrar vamos a cobrarle impuestos, va a hacer un servicio militar. La manera de controlar quién es ciudadano y quién no es ciudadano es a través del bautismo. Ah, sí, qué pena. Y se retractó. Era un mutuo beneficio. Mutuo beneficio. Ambos salían bien. La cristiandad fue una ideología, una forma de pensar, una cosmovisión del mundo y de Dios. Si ustedes se dan cuenta, todo el mundo occidental se comenzó a sustentar en los valores cristianos, en la ética cristiana.
todo era permeado por esa manera de pensar. ¿Así surgió el cristianismo? No, cuando surgió el cristianismo era contra la cosmovisión del mundo, contra los paganos. En la plenitud de la Edad Media, la cristiandad era una civilización poderosa, rica, creativa y segura. La teología y la filosofía florecían, abundaban los artistas, escultores, músicos, arquitectos, escritores, que interpretaban, incorporaban los temas y valores cristianos en los edificios, literatura, música y estatuas. Si miramos las pinturas, las esculturas, los cantos, están impregnados de los valores cristianos. Y ustedes dirán, muy bueno. Pues no, no era bueno, porque la cristiandad no es cristianismo. La cristiandad convenció a muchas personas que eran cristianos simplemente porque habían nacido en un pueblo cristiano, en una sociedad cristiana, pero nunca hubo, o bueno, en muchos casos no hubo verdaderas personas nacidas de nuevo. Solo personas que repetían el relato cristiano, porque estaban en medio de la cristiandad. ¿Qué pasa cuando una persona, sin ser cristiana, desarrolla hábitos cristianos? Pues sí, muy bueno. Su vida puede cambiar, su vida puede mejorar. Posiblemente va a ser un mejor esposo, posiblemente va a ser un mejor hijo, pero no habita en Cristo. No habita en Cristo. Es decir, está en la cristiandad, pero no está en Cristo. Entonces, la cristiandad creó un ambiente que no era real. La cristiandad, dice algunos autores, que comenzó a caer de manera fuerte a partir del mediados del siglo XX, hacia 1950, 1960 empezó a caer. Y por eso hoy miramos alrededor y los valores cristianos no son los que mandan. Y nos aterramos. ¿Cómo puede ser posible que haya pasado lo que pasó en los Juegos Olímpicos? ¿Cómo puede ser posible que las redes sociales digan esto? ¿Cómo puede? Porque ya la cristiandad cayó. Ya tenemos que revisarnos si somos o no somos cristianos, porque la cristiandad está cayendo rápidamente. Estamos volviendo al siglo I. Nuestros gobernantes son como Augusto César, como Tiberio, como Herodes. Lo que se mueve alrededor no es la cristiandad. Es ahí donde nos movemos, esa es nuestra realidad. Entonces no nos aterremos, no digamos, oh, ¿cómo puede ser posible que los valores hayan caído? No, los valores no han caído. Simplemente nos quitaron el velo. Ahora, al igual que los primeros cristianos, tenemos que saber que ser cristiano es ir en contravía de todo lo que significa el anticristianismo. Un cristiano de primer siglo se enfrentaba a los leones, a la horca, a ser quemado, a la hoguera, porque vivía en un mundo no cristiano o sin cristiandad. Ahora nosotros estamos en la misma situación. ¿Cuál va a ser nuestra manera de abordar esta realidad? ¿Vamos a seguir luchando para que la cristiandad sobreviva? ¿O vamos a vivir en Cristo como debemos vivir? Y no demoren en cerrar sitios como este, porque en cualquier momento van a sacar un decreto en que el pastor tiene que casar a una pareja del mismo sexo. Y cuando digamos no, lo van a cerrar. Porque la cristiandad, esa
velo que teníamos allí, ese humo que nos estaba rodeando, ya no está. Esa es la realidad. ¿Vamos a seguir escondiéndonos? La cristiandad sigue latente en muchas mentes todavía. Las iglesias antiguas siguen tratando de sostener sus catedrales, siguen tratando de sostener sus maneras de guiar. Las iglesias evangélicas siguen tratando de sostener a través de elementos que no son precisamente vivir en Cristo. Y es allí donde encontramos cómo cada vez más y más llamamos cristianismo a congresos, a conciertos, a calcomanías, a mandar mensajes por internet. Y nos decimos cristianos porque invadimos las redes sociales con mensajitos, o porque asistimos a conciertos. Pero ese no es el cristianismo que nos muestra la Biblia. Somos creados de nuevo en Cristo Jesús para que operemos, actuemos, accionemos de acuerdo a aquel en el cual habitamos. Que el Señor nos ayude a ser la iglesia que Él quiere que seamos, y a no estar luchando desesperadamente porque la cristiandad dure otro poquito, porque la misma Biblia dice que la apostasía cada día será mayor. Yo sé que estas reflexiones no las quisiera oír ni yo. Yo no quisiera haberme oído hoy. Pero tenemos que tomar decisiones serias. La vida en Cristo no es un juego. La vida en Cristo no es una religión. La vida en Cristo no es una payasada. La vida en Cristo es el mismo Jesús actuando a través de nosotros. Y para eso tenemos que morir. Tenemos que morir. Morir. Los invito a que oremos.